artículo 199 del reglamento del Senado, procederemos con la presentación de los votos particulares. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu para presentar su voto particular hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta, y con su permiso me voy a acoger al derecho que me da el reglamento para disponer del tiempo en la presentación de mi voto particular. Compañeras y compañeros, quiero iniciar con una declaración inequívoca. Hay una convicción unánime en este Senado de garantizar los derechos y prestaciones laborales de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas asignados a la Guardia Nacional. Durante su asignación, al momento de ser reasignados al Instituto Armado y a los que están asignados a la Guardia Nacional. Esa convicción unánime la hubo en 2019, cuando se hizo la reforma constitucional. La hubo explícitamente cuando expedimos la ley de la Guardia Nacional. Y la hay hoy sin necesidad de ninguna interpretación constitucional. Y en ese sentido, hago uso de esta tribuna para hacer explícito lo que resulta evidente, pero que pocos quieren decir. La pretensión latente que una amplia mayoría pretende ignorar. Frente a la debilidad de las razones que sustentan el proyecto de decreto, se aduce la pluralidad de la iniciativa que le dio origen y las indudables buenas intenciones de sus promoventes. Sin embargo, y creo que debería ser la convicción de todos, un acuerdo político, aun cuando sea resultado de un diálogo plural, no puede estar por encima de nuestra ley fundamental. La construcción de un consenso no es pretexto suficiente para la violación de un principio esencial al que estamos sujetos, el principio de legalidad. Y cuando se ha cuestionado en comisiones la necesidad de esta interpretación, se argumenta que es precisamente porque no es necesario hacer una interpretación, porque el precepto ya dice lo que hoy se quiere reiterar, que debe de emitirse una interpretación auténtica, no porque sea necesaria, sino porque se quiere dar mayor tranquilidad a los destinatarios de la norma. Hay una evidente contradicción. Se admite que no es necesaria, pero que se quiere aprobar para que quienes van a ser sujetos de la misma puedan estar tranquilos y no tengan dudas de su alcance. Desde luego que queremos que tengan esa tranquilidad. Por eso lo dijimos en la reforma constitucional, lo detallamos en la ley e incluso el propio Ejecutivo Federal lo expresó en los acuerdos mediante los cuales se asignó personal de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Entonces estamos ante un dictamen que, por cierto, se construyó con urgencia a partir de una iniciativa que no se publicó en la Gaceta del Senado, que pretende emitir una interpretación auténtica que se admite que no es necesaria, pero que se dice que es deseable para dar confianza a los destinatarios. Es un dictamen que es problemático por al menos 3 razones que no debemos ignorar. En primer lugar, el órgano revisor de la Constitución no tiene facultades para interpretar los decretos de reformas o adiciones a la propia Constitución. La iniciativa que motiva este dictamen establece de manera dogmática que como parte de dicho órgano, del órgano revisor, el Senado de la República puede realizar la interpretación de una norma constitucional en términos de lo dispuesto por la fracción F del 72 de nuestra ley fundamental. Es cierto que el Poder Legislativo tiene la facultad de interpretar la legislación que emita siempre y cuando se sigan los mismos procedimientos establecidos para su expedición. Y el artículo 135, relativo a la integración y funcionamiento del órgano revisor de la Constitución, establece de manera limitada y exclusiva 2 facultades: la de adicionar la ley fundamental y la de reformarla. No hay ninguna consideración explícita para que el órgano revisor realice la interpretación de los decretos que emite para reformar o adicionar la norma suprema.
Y si bien, desde luego, está ampliamente reconocido en la doctrina que toda institución pública y toda persona puede realizar la interpretación del texto constitucional, la cuestión radica en la obligatoriedad de esta interpretación. Un especialista puede tener una opinión, una autoridad puede asumir el alcance de una norma, una persona puede cuestionarlo, pero solo los órganos jurisdiccionales constitucionalmente competentes pueden establecer una interpretación que sea vinculante para la sociedad. Es decir, es el Poder Judicial de la Federación quien debe llevar a cabo la interpretación vinculante de la ley fundamental en los casos concretos que se someten a su consideración a través de los distintos medios de impugnación al alcance de los justiciables. No es el Senado de la República, no es el Congreso de la Unión, no es ni siquiera el órgano revisor de la Constitución en su conjunto quien puede realizar una interpretación. No tenemos la facultad de interpretar las adiciones y reformas al texto constitucional y la pretensión de ejercerla es evidentemente inconstitucional, aun cuando sea por buena voluntad que se quiere realizar. Es un pésimo precedente y, reitero, es inconstitucional. En segundo lugar, el decreto de interpretación es completamente innecesario, porque todos los derechos adquiridos por los elementos de nuestras Fuerzas Armadas que han sido asignados a la Guardia Nacional ya están debidamente reconocidos, protegidos y garantizados por el texto constitucional y por la legislación secundaria en el artículo 13º transitorio de la Ley de Guardia Nacional. Prácticamente todo lo que hoy se pretende asegurar mediante esta interpretación auténtica del transitorio constitucional ya está en la Constitución y ya está en la ley. Es innecesaria esta interpretación. Y en tercer lugar, y lo más preocupante, si no existen facultades del Poder Legislativo para realizar la interpretación de las reformas o adiciones de la ley fundamental, y si la interpretación es innecesaria porque el texto de la ley de la Guardia Nacional ya contiene todo lo que se quiere incluir en esta interpretación e incluso el acuerdo del Ejecutivo Federal donde se asignan miembros de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional ya reconoce que tienen estos derechos laborales, entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta propuesta y de la celeridad con la que se ha planteado? Pues, lo que pasa es que en el fondo de la iniciativa se encuentra la resolución de la Suprema Corte para invalidar las reformas que transfirieron el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena en virtud de la acción de inconstitucionalidad que la minoría parlamentaria en el Senado planteó ante la Suprema Corte de Justicia. Presidenta, perdón, me voy a acoger a los 10 minutos que me da el reglamento. La fecha límite para retornar el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es el próximo 1 de enero. Ese es el trasfondo político de esta urgencia y de esta pretendida idea de ejercer una facultad que no tenemos. Lo que no sabemos, la duda que hay, es cuántos miembros de las Fuerzas Armadas han sido asignados a la Guardia Nacional y cuándo fueron asignados. Carecemos de la información necesaria y pertinente para deliberar adecuadamente sobre los alcances del artículo 3º transitorio del decreto que estableció la Guardia Nacional. Ninguna y ninguno de nosotros conoce con certeza el número de integrantes de Fuerzas Armadas que han sido asignados para formar parte del esfuerzo fundacional de la Guardia, ni cuántos siguen perteneciendo a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vamos a deliberar de una realidad que no conocemos? Y hago una pregunta adicional. Si no bastara con que la Constitución ya diga que los derechos laborales del personal de Fuerzas Armadas que se integra a la Guardia Nacional deben ser garantizados. Si no bastara que lo dice con todo detalle la ley de la Guardia Nacional, hay que hacernos la pregunta, ¿quién debe aplicar las normas que contiene la ley de la Guardia Nacional y los preceptos constitucionales en la materia? El Ejecutivo Federal. Es quien debería tener claridad del alcance de estas normas. Pero el Ejecutivo Federal no tiene ninguna duda que los derechos laborales tienen que ser salvaguardados. Lo dice en el propio acuerdo donde transfiere y asigna el personal
de Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Si no tiene duda el Ejecutivo que aplica la norma, ¿para qué queremos la interpretación? ¿A quién tenemos que dilucidarle el alcance de esta salvaguarda de los derechos? ¿Por qué quieren un decreto de interpretación auténtica que es innecesario? Gracias. Para que los órganos jurisdiccionales competentes no puedan ejercer su facultad de interpretación, para reasignar a personal que no formaba parte de Fuerzas Armadas antes de ser contratado y asignado a la Guardia Nacional, para justificar la incorporación del personal a las Fuerzas Armadas que debió ser contratado para la integración y consolidación de la institución civil. Compañeras y compañeros, este dictamen ofrece más interrogantes que certezas. La urgencia con la que se sometió a votación, la ausencia de una facultad constitucional para que el Congreso interprete las reformas y adiciones a la Constitución solamente contribuyen a la desconfianza. Estamos ante un proyecto de decreto muy probablemente inconstitucional, que es absolutamente innecesario y que muy posiblemente esté motivado por pretensiones distintas a las que se reconocen en el dictamen. Y con base en estas consideraciones, este voto particular tiene como propósito modificar el sentido del dictamen para desechar la iniciativa que lo motiva. Creo que deberíamos decir ya basta de aprobar sistemáticamente violaciones evidentes a la ley fundamental. Ya basta de ampliar el margen de discrecionalidad de las Fuerzas Armadas y ya basta de minimizar y buscar acotar al Poder Judicial, pretendiendo suplantar o limitar sus facultades constitucionales. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senadora.